Mi hija me miró a los ojos y me dijo: «Tú ya no eres parte de esta familia», y frente a todos me pidió que me fuera. Yo solo llevaba un pastel en las manos, un simple pastel casero que había preparado con tanto amor para compartirlo en el almuerzo familiar, pero no llegué ni a ponerlo sobre la mesa. Las risas se apagaron cuando ella lo dijo, con esa voz seca, sin una pizca de vergüenza. Sentí que el aire se me iba del pecho, pero no derramé una sola lágrima. Solo bajé la mirada y me fui. Me fui sin decir una palabra. Caminé con la misma dignidad con la que he caminado toda mi vida. No grité, no reclamé, no pedí explicaciones, porque cuando una hija te echa delante de sus hijos, de su esposo, de toda la familia, es porque ya hace tiempo que te dejó fuera de su corazón. Y ese día solo fue la confirmación de lo que en silencio ya había estado ocurriendo. Me subí al autobús con el pastel intacto sobre mis piernas. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Pero mientras el autobús avanzaba, yo recordaba todos los sacrificios que hice para que ella pudiera tener la vida que hoy tiene. Recordaba cuando me quitaba el pan de la boca para que ella cenara. Cuando vendí mi anillo de bodas para pagarle su universidad. Todo eso lo olvidó en un segundo. Pero no te preocupes, no vengo a contarte esta historia para que me tengas lástima. Te la cuento porque lo que pasó después fue mucho más fuerte. Porque la vida tarde o temprano pone a cada quien en su lugar. Y cuando mi hija tocó mi puerta de rodillas, llorando, suplicando perdón, ya era otra mujer la que le abrió. No una madre rota, sino una mujer que aprendió a sanar sin esperar que la familia volviera por ella. ¿Te quedas conmigo hasta el final? Porque esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas madres que lo dieron todo y fueron tratadas como nada. Aquel domingo amanecí más temprano de lo habitual. Me había ilusionado con la idea de compartir el almuerzo con mi hija y sus hijos. Hacía semanas que no me invitaban. Y aunque la llamada de ella fue fría y breve, algo dentro de mí quiso pensar que las cosas estaban cambiando. Preparé mi pastel de manzana, ese que tanto les gustaba cuando eran niños, y elegí con cuidado mi ropa. Me puse la blusa roja que me regaló mi esposo antes de morir. No era por vanidad, era porque quería verme bien. Quería sentirme parte. Como si eso de alguna manera pudiera recordarle que todavía soy su madre. Llegué a la casa puntual como siempre. Toqué la puerta con una mezcla de emoción y nervios. Mi nieta menor me abría con una sonrisa y durante unos segundos sentí que todo estaría bien. Pero luego apareció ella, mi hija, y su expresión me congeló. Me miró como si no esperaba verme, como si mi presencia fuera un error. Levantó la ceja, dio un paso hacia mí y me dijo sin bajar la voz: «Tú ya no eres parte de esta familia. Lárgate». Pensé que había escuchado mal. Sentí un zumbido en los oídos como cuando el alma se te quiere salir del cuerpo, pero solo le pregunté: «¿Perdón?». Y ella repitió lo mismo, más despacio, más firme, más cruel. La sala estaba llena, sus hijos, su esposo, algunos primos. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Nadie se atrevió a detenerla. El pastel temblaba entre mis manos y solo pensé en que no se me fuera a caer, como si eso fuera lo importante. Nadie me miraba directo a los ojos. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron revisar el teléfono. Y ahí entendí. Ya me habían excluido desde hacía mucho tiempo. Ese día solo se atrevieron a decirlo en voz alta. Lo dijeron sin una lágrima, sin una pizca de compasión, como si yo fuera una extraña, una carga, un recuerdo que querían borrar. Me di la vuelta y caminé despacio hacia la puerta. Escuché como alguien murmuraba algo sobre no hacer un escándalo. Nadie me detuvo, nadie me abrazó, nadie me dijo: «Mamá, no le hagas caso». Nada. Crucé el umbral con la cabeza en alto,
Porque cuando una madre ha dado todo por sus hijos, lo único que le queda cuando se lo arrebatan es la dignidad. Caminé hasta la parada del autobús sin mirar atrás. Me senté en el asiento más apartado y coloqué el pastel sobre mis piernas. Nadie sabía que ese sería el último domingo que me verían. En el trayecto a casa, no lloré. No aún. Me limité a mirar por la ventana, recordando cada detalle de aquella casa, cada pared pintada con esfuerzo, cada mueble que ayudé a pagar, cada comida que preparé cuando ella estaba enferma. ¿Y ahora yo no pertenecía? ¿En qué momento pasé de ser la base de su mundo a convertirme en un estorbo? Me dolía, claro que sí, pero más que dolor lo que sentía era una tristeza profunda, como si el alma se despegara poco a poco del cuerpo, como si algo en mí se rompiera de manera irreversible. Llegué a mi pequeño departamento. Abrí la puerta con las llaves temblando en las manos y lo primero que hice fue dejar el pastel sobre la mesa. Me senté frente a él. Lo miré en silencio. Era hermoso, perfectamente dorado. Y sin embargo ya no tenía sentido. Ese pastel era como yo, hecho con amor, con esmero, con dedicación, pero rechazado. Me puse a llorar, pero en silencio. No quería que los vecinos escucharan porque, incluso en ese momento, me daba vergüenza que supieran lo que había vivido. Me dolía que me vieran rota, que alguien pensara que había sido una mala madre. Y ahí, en esa soledad tan dura, tomé una decisión. No iba a buscarla, no iba a rogarle, no iba a mendigar cariño de nadie. No merecía eso. Yo había sido una buena madre, y si ella no lo veía, el problema no era mío. Cerré los ojos, respiré profundo, y supe que algo dentro de mí acababa de cambiar para siempre. Porque a veces el abandono te libera. Porque hay veces en que tocar fondo no te hunde, te despierta. Esa noche dormí poco, pero no fue por tristeza, fue por decisión. Había pasado toda mi vida viviendo para los demás. Primero para mis padres, luego para mi esposo y después, por completo, para mi hija. Siempre me quedaba al final. Siempre daba lo mejor, aunque nadie lo notara. Pero ahora, por primera vez, sentía una chispa distinta. La necesidad de pensar en mí. Años había postergado mis deseos por priorizar los suyos. Y ahora que me dejaban fuera, comprendía que tal vez era el momento de encontrar mi lugar, aunque fuera lejos de ellos. A la mañana siguiente, tomé un cuaderno y comencé a escribir. No una carta de reclamo, no un mensaje de culpa. Empecé a notar todas las cosas que había querido hacer y nunca hice. No me importaba si eran simples o grandes. Viajar a un lugar cercano, volver a pintar, visitar a mi amiga de juventud, estudiar algo en línea, caminar por el centro sin prisa. Cada palabra escrita era como un ladrillo sobre el que empezaba a reconstruirme. Ya no me interesaba la aprobación de nadie. Me habían dejado fuera. Pero yo me iba a levantar sin pedir permiso para volver a entrar. Durante toda la semana no hubo ni una llamada, ni un mensaje, nada. Y aunque por dentro me removía un poco la esperanza de que alguien preguntara cómo estaba, no pasó. Y extrañamente, eso también fue liberador, porque entendí que mi presencia en sus vidas era tan frágil que si yo no insistía, simplemente se olvidaban de mí. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de que eso dice más de ellos que de mí, porque el amor verdadero no se condiciona, no se elimina con una frase ni se borra con una decisión precipitada. El amor, cuando es real, no se suelta así. Fue un viernes cuando sonó el timbre de mi casa. Me asomé por la mirilla y no vi a nadie. Abrí con cautela y ahí estaba. Una bolsa colgada de la reja, con un tupper de comida y una nota escrita a mano. Perdón por lo del domingo, mamá. Fue un mal momento. Te queremos. Reconocí su letra al instante
y por un segundo sentí que el corazón me latía más fuerte. Pero después leí bien las palabras y comprendí que ese mensaje no era amor, era conveniencia. No decía te extraño, no decía me equivoqué, no decía ven a casa, decía te queremos, como si con eso bastara. Guardé la comida en el refrigerador sin tocarla. Me senté en el sillón y cerré los ojos. No respondí, porque no se trata de orgullo, se trata de dignidad. No puedes echar a tu madre como si fuera una intrusa y pretender arreglarlo con un tóper. No después de tantas heridas, no después de tanto silencio. El amor se demuestra con acciones, con valentía, con presencia. Y ese pequeño gesto, aunque parecía amable, venía cargado de superficialidad. Porque cuando alguien te rompe de verdad, no basta con una disculpa tibia. Tiene que dolerles tanto como te dolió a ti. Ese día supe que no iba a volver. No porque no la amara, sino porque me amo a mí también. Y me cansé de esperarlos. Me cansé de justificar sus desplantes, sus olvidos, su frialdad. Me cansé de rogar migajas de afecto. Ahora era mi turno de empezar de nuevo, aunque fuera tarde. Porque nunca es tarde para honrarte a ti misma, para levantarte sin culpa y decir, merezco más. Y en ese pequeño departamento, rodeada solo de mis recuerdos y mi cuaderno de sueños, empecé a respirar distinto. Como si, al fin, la vida me estuviera pidiendo permiso para ser vivida por mí. Y mientras tanto, en la otra casa, allá donde un día me dijeron que ya no pertenecía, algo empezaba a cambiar. Porque la ausencia también habla. Porque el silencio de una madre puede ser más fuerte que cualquier grito. Y lo que pasó después fue tan inesperado que aún hoy me cuesta creerlo. Pasaron los días y el silencio se volvió costumbre. Ya no esperaba mensajes, ni visitas, ni disculpas. Me concentré en mí. Empecé a caminar cada mañana por el parque cercano, ese que siempre veía desde el autobús pero nunca visitaba. Compré un libro de poesía, volví a escribir pequeños recuerdos y una vecina me invitó a tomar café una tarde. Y fue extraño, porque mientras menos esperaba de los demás, más empezaba a encontrarme a mí misma, como si al cerrarse una puerta, se abriera una ventana hacia adentro, un lugar que por años olvidé que existía, mi propio mundo. Pero fue en la segunda semana cuando sucedió lo que jamás imaginé. Una mañana tocaron la puerta. Esta vez sí era alguien conocido. Era Samuel, el esposo de mi hija. Llevaba una chaqueta sencilla y en la mano tenía una bolsa con pan dulce. Me sonrió, pero sus ojos estaban llenos de incomodidad. ¿Puedo pasar un minuto, suegra? Me quedé en silencio. No supe qué responder, pero abrí la puerta. Me senté en mi silla de siempre y lo observé. Ella no quiso venir, me dijo de golpe. Pero se ha estado sintiendo muy mal desde el domingo. No come bien, no duerme, y los niños preguntan por ti. Lo miré fijo, sin hablar. Esperé. Yo sé que lo que dijo estuvo muy mal. Estábamos estresados. La comida no estaba lista, había problemas con su trabajo, pero eso no justifica nada. Solo pensé que deberías saber que te extraña, aunque no sepa cómo decirlo. Entonces entendí que él había ido por ella, que ni siquiera tuvo el valor de venir ella misma. Eso me dolió más que el rechazo original, porque cuando uno comete un acto tan cruel, tiene que tener el coraje de enfrentar su consecuencia. Le agradecí su visita, le ofrecí un vaso de agua, pero le dejé claro algo. Yo no volvería sin una disculpa directa. No me rebajé, no grité, no lloré, solo hablé con firmeza, porque una madre puede perdonar todo, pero también merece ser tratada con respeto. Dígale que la quiero, pero que necesito que ella venga, que me mire a los ojos como me miró aquel día, pero esta vez no para expulsarme, sino para abrazarme. Samuel asintió, visiblemente aliviado. Me dio las gracias por escucharlo, me dejó los panes en la mesa y se fue. Cerré la puerta despacio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no había hecho algo por cariño, sino por convicción. Me estaba reconstruyendo desde mi verdad. Esa noche dormí mejor. Sentí que había recuperado un poco de control sobre mi vida, pero también sabía que la historia no terminaría ahí, porque cuando alguien se da cuenta de lo que ha perdido suele reaccionar.
A veces bien, a veces con más heridas. Y no me equivocaba. Al día siguiente recibí una llamada. Era ella, mi hija. Contesté sin emoción, sin expectativas. Mamá. Su voz era suave, entrecortada. ¿Podemos hablar? Hubo una pausa larga. Le respondí. Cuando quieras. Aquí estoy. Pero esta vez quiero que me hables con el corazón. Nos citamos en una cafetería del centro. Ella llegó 10 minutos tarde. No se arregló como solía hacerlo, ni traía regalos ni excusas, solo su rostro cansado y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Me abrazó. Fue un abrazo largo, tibio, como si intentara volver a nacer en mis abrazos. No sé por qué lo hice, mamá, dijo. No tengo justificación. Solo sé que estoy mal desde ese día. Me siento vacía sin ti. Escuchar eso fue como un bálsamo, pero también una herida abierta, porque una parte de mí quería perdonarla en ese instante y otra parte necesitaba tiempo. Me tomó la mano y me la apretó fuerte. Si me dejas, quiero volver a empezar. Quiero reparar lo que rompí. La miré con calma. No dije sí, no dije no. Le respondí, eso no se hace con palabras, se hace con hechos. Pero estoy dispuesta, si tú lo estás. Ella sintió, y por primera vez en muchos años, sentí que tal vez, solo tal vez, mi hija estaba volviendo a verme como lo que siempre fui, su madre, su refugio, su raíz. Después de esa conversación, algo se quebró, pero también algo se abrió. No fue como en las películas donde todo se soluciona con un abrazo y lágrimas. No. En la vida real, las heridas tienen capas, y sanar duele. Nos vimos más seguido, sí, pero el aire aún estaba lleno de silencios, a veces incómodos, otras veces necesarios. En cada encuentro, ella traía un gesto pequeño, un pastel, una foto, una carta que nunca se atrevió a leerme en voz alta. Yo, por mi parte, seguía firme. No regresé a su casa, porque entendí que el perdón no siempre implica volver, sino aprender a seguir adelante desde otro lugar. Un día, me llevó a caminar al parque donde solíamos ir cuando ella era niña. Me mostró una banca y me dijo, «Aquí me leías cuentos cuando papá se iba por semanas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me miró como si volviera a tener 5 años. Nunca quise hacerte daño, pero estaba tan llena de resentimiento, tan atrapada en mi propio caos, que descargué todo contigo. Yo la escuchaba, con el corazón abierto, pero también con la experiencia que solo se tiene después de tantos silencios vividos. A veces, le dije, los hijos creen que sus madres son rocas, pero también somos carne, y también sangramos. En esa conversación, por fin sentí que no hablábamos como madre e hija, sino como dos mujeres heridas intentando reencontrarse. No hablamos de culpas, hablamos de heridas, y eso lo cambió todo. Porque cuando el dolor se comparte desde la verdad, ya no divide, une desde el fondo. Me tomó del brazo y caminamos despacio, como si no quisiéramos llegar a ningún lado, solo acompañarnos. Y ahí supe que tal vez sí había un nuevo camino para nosotras, uno más real, sin máscaras, sin fingir que nada pasó, pero tampoco arrastrar más culpa. A partir de ese día nuestras visitas se hicieron ritual. Una vez por semana, un café, una charla, a veces sin decir mucho, solo estando. No volvimos a tocar el tema del almuerzo. Ya no era necesario. Estaba grabado en nosotras, pero también estaba cicatrizando. A veces los grandes conflictos no se resuelven con palabras, sino con constancia, con presencias pequeñas que dicen, aquí sigo. Y eso era ella ahora, una hija arrepentida que no sabía cómo enmendar todo, pero al menos no había vuelto a huir. Un domingo me invitó a almorzar en un restaurante. Esta vez quería empezar distinto. No quería repetir el mismo escenario, ni correr el riesgo de nuevos reproches. Quería empezar distinto. Acepté. Me recogió en su coche. Me abrió la puerta.
Me preguntó si el lugar me parecía bien, y al llegar me llevó a una mesa con flores y una nota escrita a mano que decía: «Esta es tu silla. Siempre lo fue. Siempre lo será». Me temblaron las manos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí bienvenida, no como una obligación, sino como una elección. Durante esa comida, los niños corrieron a abrazarme, me llenaron de dibujos, y mi hija solo me miraba. No necesitaba decir más. Todo estaba dicho. A veces el perdón no viene con grandes gestos, sino con pequeñas presencias que permanecen. Y ese día, mientras comíamos entre risas, entendí algo muy profundo. Me habían roto el alma, pero también me habían dado la oportunidad de renacer. Porque el amor duele, pero también puede curar si se tiene el coraje de enfrentarlo. Y cuando todo terminó, ella me acompañó a casa. No insistió en que me quedara. No pidió que volviera. Solo me abrazó y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Cerré la puerta lentamente, y al quedarme sola, por primera vez no sentí soledad. Sentí paz, porque esta vez el silencio no era abandono, era amor que empezaba de nuevo. Después de aquel almuerzo, algo dentro de mí empezó a sanar de verdad. Pero no todo era tan perfecto como parecía, porque el perdón tiene etapas, y aunque ella había dado un paso hacia mí, no todos en su entorno estaban dispuestos a hacer lo mismo, en especial su esposo. Samuel, aunque cordial, se volvió distante. Me saludaba con cortesía, pero evitaba coincidir conmigo en momentos largos. No lo culpaba, pero lo sentía. Era como si mi presencia le recordara la tensión que intentaban disimular. Y en el fondo, yo sabía que aún había cuentas emocionales pendientes entre ellos. Y conmigo también. Un domingo, ella me pidió que la acompañara a buscar a los niños a una fiesta infantil. Durante el camino, me habló de algo que no esperaba. «Mamá, estoy pensando en ir a terapia. Creo que necesito ordenar muchas cosas». Sentí un nudo en la garganta. Por años le había insinuado esa posibilidad, y siempre se había negado. Pero ahora era ella quien lo proponía. No solo por lo que pasó contigo, sino por mí. Hay cosas que arrastro desde hace mucho y no quiero repetir el mismo patrón con mis hijos. Y ese momento fue más poderoso que cualquier perdón, porque no solo quería enmendar el pasado, quería romper el ciclo. En la fiesta, los niños corrían felices, y uno de ellos se acercó con un globo y gritó: «¡Mira, mi abuela vino!». Una mujer que estaba cerca, una madre joven, muy arreglada, frunció el ceño y murmuró: «¿Esa es tu mamá?». Lo dijo con ese tono envenenado que finge curiosidad, pero está lleno de juicio. Mi hija la escuchó. Me miró, y por un segundo temí que retrocediera, pero no. Se acercó a ella y dijo con firmeza: «Sí, es mi madre, y estoy muy orgullosa de ella». Aquella mujer sonrió incómoda y se alejó. Yo me quedé paralizada. Nunca, en todos mis años, mi hija me había defendido así. Sentí que por fin estaba sanando desde dentro. Los días siguientes fueron más tranquilos. Me llamaba más seguido, me contaba pequeñas cosas, me pedía recetas, incluso me pidió ayuda para coser un uniforme escolar. Cosas simples, pero que se sentían enormes. Como si cada detalle fuera un ladrillo en el puente que estaba construyendo de nuevo entre nosotras. Y yo me sentía útil otra vez. Sentía que mi lugar, aunque nuevo, era real. No el mismo de antes, pero uno donde podía quedarme sin miedo a que me volvieran a cerrar la puerta. Sin embargo, en toda historia real, siempre hay un giro inesperado. Y ese llegó una tarde cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté y al otro lado escuché la voz de una mujer. «¿Es usted la madre de Daniela?». Respondí que sí.
Soy Teresa, su suegra. Me sorprendí. Ella nunca me había llamado antes. Necesitamos hablar. Es urgente. Me citó en una cafetería discreta, al día siguiente. No me dio más detalles. Solo insistió en que fuera sola, y colgó. Me quedé mirando el teléfono con una mezcla de intriga y alarma. Algo no estaba bien. Lo sentí en el estómago. Esa noche no pude dormir. Me pregunté qué podía estar pasando. ¿Había un problema? ¿Un secreto? ¿Una advertencia? Al día siguiente llegué puntual al lugar. Ella ya estaba sentada con una mirada dura. Me ofreció asiento, pidió un café y sin rodeos me dijo: «Su hija está haciendo que mi hijo se aleje de mí, y creo que usted tiene algo que ver». Me quedé sin palabras, no entendía nada. Pero entonces empezó a secar sus argumentos y me di cuenta que todo lo que yo había ganado con mi hija lo estaba perdiendo con ella. Porque para algunos, cuando tú recuperas tu lugar, ellos sienten que pierden el suyo. Durante toda la conversación con Teresa me mantuve en silencio. Escuchaba cómo me acusaba de manipular a mi hija, de provocar divisiones en su familia, de influenciarla para que se alejara de ellos. Me dolía, sí, pero también me indignaba, porque yo sabía todo lo que había callado, todo lo que había perdonado y todo lo que había reconstruido con paciencia y respeto. No necesitaba defenderme con gritos. Así que esperé a que terminara y le respondí con la calma más firme que pude reunir. No vine a quitarle nada a nadie. Vine a recuperar lo poco que me quedaba. Y lo estoy haciendo con amor, no con rabia. Ella me miró, con ojos fríos, y solo dijo: «Entonces prepárese, porque esto no se queda así». Salí de ese lugar con el corazón apretado. Sabía que había abierto una nueva grieta, esta vez con una mujer que tenía influencia sobre la vida de mi hija y sobre todo poder para sembrar veneno si lo deseaba. No sabía si hablarle de inmediato a Daniela o esperar. Pero no tuve que decidir. Esa misma noche mi hija me llamó, alterada. «Mamá, ¿qué pasó con Teresa? Me dijo que fuiste a confrontarla, que la amenazaste». Me quedé muda. Así que ya había empezado a manipular la historia. Le conté todo, palabra por palabra, sin exagerar, solo la verdad. Al otro lado del teléfono mi hija guardó silencio, y luego solo dijo: «Voy a hablar con ella. No quiero que esto nos afecte». Y colgó. Me dolió más ese tono neutro que cualquier grito. Los días siguientes se sintieron fríos. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas se pausaron, y aunque no hubo pelea, sí hubo distancia. Una de esas distancias que no se dicen, pero se sienten. Me vi de nuevo sola en mi casa, con mi taza de café y mis recuerdos, y no podía evitar preguntarme si todo lo que había construido se vendría abajo otra vez por la sombra de alguien que no podía tolerar mi presencia. Pero esta vez no me derrumbé, porque ahora sabía que mi valor no dependía de que me aceptaran, sino de que yo no volviera a olvidarme de mí. Una semana después recibí una carta, escrita a mano, con tinta azul. Era de mi nieta. Me decía que me extrañaba, que quería volver a que le contara historias como antes, que en casa todo estaba muy tenso y que ella solo quería que todos fueran felices otra vez. Esa carta fue como una luz entre las nubes, porque entendí que, aunque los adultos nos perdamos en nuestros enredos, los niños siguen viendo lo esencial. Me puse de pie, fui a la cocina, preparé su pastel favorito y al día siguiente, sin avisar, fui a buscarla a la escuela. Sabía que no estaba haciendo nada malo, solo estaba recordándole que su abuela aún estaba aquí. Cuando la vio salir, sus ojos se iluminaron. Corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me rompió por dentro. Las maestras me miraban, unas con ternura, otras con sorpresa. «Vamos al parque», le dije. «Te traje una sorpresa». Y allí bajo los árboles le conté historias inventadas, le hice trenzas en el pelo y la vi reír como si todo lo demás no existiera. Por unas horas, solo éramos ella y yo, y comprendí que quizá ese era mi mayor legado. No el pasado,
no los errores, sino la posibilidad de seguir construyendo amor en medio del caos. Al regresar, su padre me esperaba en la entrada. Me miró con seriedad. Daniela no sabía que vendrías. Yo solo asentí. Tienes razón, pero no vine por ella. Vine por mi nieta, porque ella también me pertenece. Me miró unos segundos, luego bajó la mirada, y se hizo a un lado. No dijo más. Yo entré, la dejé con su madre, y me fui en silencio. Pero no triste, porque esta vez no había escapado. Esta vez había elegido aparecer, y eso para mí era una victoria en sí misma. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. No era la calma del día anterior, sino esa quietud densa que aparece antes de una tormenta. Me senté en la mesa con mi café y revisé el celular. Ningún mensaje, ninguna llamada. La visita sorpresa a mi nieta había dejado huella, lo sabía. Pero también intuía que algo más se avecinaba. Y no tardó en confirmarse. A media mañana Daniela me escribió. «Mamá, ¿podemos hablar esta noche? ¿Sola tú y yo?» Sentí un nudo en el pecho. No sabía si era bueno o malo, pero sí sabía que iba a ser decisivo. Y me preparé como se prepara una madre, con la esperanza de que pase lo que pase, no pierda a su hija otra vez. Cuando llegó la hora del encuentro, abrí la puerta y la vi ahí, con los ojos rojos pero el rostro sereno. Entró sin decir palabra, y se sentó frente a mí. Pasaron varios segundos de puro silencio. Luego soltó. «Samuel está molesto, pero no contigo. Conmigo». La miré sin entender. «Dice que he cambiado, que desde que volviste ya no soy la misma, que ahora cuestiono cosas, que ya no soy tan tranquila, que parezco otra mujer». Su voz se quebraba, pero seguía. «¿Y sabes qué, mamá? Tiene razón. Sí, soy otra. Porque por primera vez estoy empezando a elegir por mí y no por miedo». Aquellas palabras me estremecieron porque entendí que lo que más le molestaba a su esposo no era mi presencia, era su transformación. Nos quedamos conversando por horas. Me confesó dolores viejos que nunca había contado, inseguridades que escondía desde niña y heridas que llevaba desde mi propio ejemplo de madre. Lloramos juntas, reímos también, y por primera vez en mucho tiempo no éramos madre e hija, éramos dos mujeres intentando reparar una historia. Me pidió paciencia porque aún había cosas que debía resolver en casa, me pidió que no me alejara aunque las cosas se pusieran difíciles, y me pidió con una voz que parecía de niña, que no dejara de quererme aunque a veces no supiera cómo demostrar que me quería. «Siempre te he querido, hija. Solo que las dos nos perdimos un tiempo». Le tomé la mano, y en ese momento sentí que algo en nosotras se reconectaba con fuerza. En los días siguientes, no todo fue perfecto. Samuel seguía distante y su suegra Teresa seguía metiendo cizaña donde podía. Pero mi hija resistía. A veces se notaba cansada, pero seguía firme. Me llamaba en las noches solo para decirme que estaba bien o que los niños preguntaban por mí. Yo no insistía en ir, dejaba que ella marcara el ritmo, porque aprendí que presionar a alguien que está sanando puede herirlo más que ayudarlo. Acepté mi lugar, por más pequeño o temporal que fuera, porque sabía que si era real iba a crecer. Y no necesitaba forzarlo, solo cuidarlo como una flor nueva. Una tarde, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré una carta de mi difunto esposo. Era breve pero poderosa. Me pedía perdón por no haber sido más cercano con nuestra hija, por haber dejado en mis hombros toda la carga emocional, y me decía, ojalá algún día puedan reencontrarse, porque el amor que se tienen es más fuerte que cualquier orgullo. Leí esas líneas con lágrimas en los ojos, sintiendo que, aunque tarde, él también formaba parte de esta reconciliación. Le tomé una foto y se la mandé a Daniela. Ella solo respondió con un emoji de corazón. No hacía falta más, habíamos avanzado más que nunca. Pero justo cuando pensé que todo empezaba a tomar rumbo, ocurrió algo que lo sacudió todo. Me llamaron del colegio. Una de mis nietas había tenido una crisis en clase, llorando desconsoladamente porque, según la maestra, la abuela ya no venía a la casa. La situación fue tan intensa que tuvieron que calmarla con ayuda psicológica.
Mi hija fue a recogerla de inmediato y esa noche me llamó en llanto. Mamá, creo que todo esto está afectando más de lo que imaginé. No sé qué hacer. Sentí que se derrumbaba y comprendí que cuando los adultos no resolvemos nuestras heridas, los niños cargan las consecuencias. Esa noche fui a verla sin pedir permiso. Solo le avisé que iba en camino. Cuando abrí la puerta, mi nieta corrió hacia mí como si hubiera esperado toda la vida ese momento. Me abrazó, sollozando, y me dijo: «Abuela, pensé que ya no querías venir nunca más». Y se me partió el alma, porque entendí que mientras los adultos jugábamos a no herirnos, ella sí se estaba rompiendo en silencio. Me senté con ella en su cuarto, le conté una historia y le prometí que no iba a desaparecer. No sabía cómo, ni cuándo, ni bajo qué reglas, pero ella no volvería a sentir ese abandono jamás. Después de acostarla, mi hija y yo hablamos en la cocina. Samuel no estaba. «No puedo más», me dijo. «Estoy entre lo que siento, lo que tú significas para mí y lo que él quiere que haga». Se desplomó en una silla. «¿Y qué quieres tú?», le pregunté. Ella me miró, y por primera vez su respuesta no tardó. «Quiero paz, quiero sanar contigo, quiero que mis hijos crezcan con su abuela. Y si para eso tengo que poner límites, lo voy a hacer». No lo podía creer. Esa mujer insegura, que años atrás necesitaba la aprobación de todos, ahora hablaba como alguien que se había encontrado. Y esa decisión, aunque la asustaba, también la hacía brillar diferente. Pasaron las semanas, y aunque las tensiones seguían presentes, mi hija se mantuvo firme. Redujo el tiempo con su suegra, evitó conversaciones innecesarias con su esposo cuando se tornaban agresivas, y sobre todo me incluyó de nuevo en la vida de los niños. Me invitó a los eventos escolares, a los domingos en el parque, y hasta me pidió ayuda para decorar la casa en Navidad. Poco a poco, mi lugar volvió, no como antes, sino mejor, porque esta vez era elegido, no impuesto. Samuel en silencio empezó a aceptar mi presencia. No nos hicimos amigos, pero al menos dejó de poner barreras. Me ofrecía café cuando iba, me preguntaba por mi salud, pequeños gestos que hablaban de un cambio lento pero real. Y lo más importante, ya no se interponía entre su esposa y su madre. Teresa, por su parte, se alejó cada vez más. Supongo que entendió que no podía controlar todo, o quizás simplemente se cansó de pelear. Pero yo no guardé rencor, porque cuando uno deja de buscar venganza y se enfoca en cuidar lo que ama, la vida misma se encarga del resto. La Navidad llegó. Fue la primera vez que en muchos años volví a ponerme un vestido rojo. Cociné mi famoso pavo, llevé postres y los niños me recibieron como si trajera magia en las manos. En medio de la cena, mi hija levantó la copa y dijo: «Quiero brindar por el valor de empezar de nuevo, por las madres que no se rinden y por las familias que aprenden, aunque sea tarde, a abrazarse de verdad». Me tapé la boca con la servilleta para no llorar, porque esas palabras eran todo lo que había esperado escuchar durante años. Esa noche, mientras acomodaba los regalos bajo el árbol, mi nieta mayor se me acercó con una tarjeta hecha a mano. La abrió y decía: «Eres mi mejor regalo, abuela. Gracias por volver». Y supe que todo lo que había dolido, cada lágrima, cada momento de duda, había valido la pena. Porque al final no importa cuánto tarden en reconocerte. Lo importante es que un día te miran de verdad. Y ya no eres invisible. Eres raíz, eres amor, eres hogar. La mañana del 2 de enero amaneció con sol y silencio. Era uno de esos días que parecen prometer calma, pero que traen giros inesperados. Estaba en casa, organizando unas fotografías antiguas, cuando recibí un mensaje de voz de mi hija. Su tono era nervioso, casi tembloroso. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes venir hoy?». Me apresuré a cambiarme sin hacer preguntas. El tono no sonaba a una simple charla. Algo había pasado. Y mi intuición, esa que solo las madres tenemos, me decía que esta vez no era sobre nosotros, sino algo más profundo. Cuando llegué,
La encontré en la cocina, con las manos en el fregadero pero sin lavar nada. Solo dejaba que el agua corriera. Se volteó lentamente y sus ojos estaban rojos. «Mamá, Samuel y yo hemos decidido separarnos». No supe qué decir. La miré y esperé que siguiera. Las cosas ya venían mal desde hace tiempo. Tú solo fuiste el espejo que mostró lo que ya no queríamos ver. Yo cambié, él no. Y aunque me duele, también siento paz. Caminé hacia ella y la abracé fuerte, no porque estuviera feliz por la noticia, sino porque reconocí el dolor y también la valentía de soltar. Esa misma noche me pidió que me quedara con los niños mientras ella hablaba con Samuel. Los pequeños no sabían nada aún, jugaban en la sala, sin entender que su mundo estaba a punto de dividirse en dos casas. Me senté con ellos, les leí cuentos, les canté bajito, como cuando eran bebés. Y dentro de mí, una tormenta de emociones me atravesaba. ¿Era yo la causa de todo? ¿Mi regreso había sido el detonante? Pero no. Me forcé a no cargar culpas que no me correspondían. Mi presencia no había destruido nada. Solo había traído a la superficie lo que ya se estaba pudriendo en silencio. Daniela volvió pasadas las 11. Me abrazó en la puerta y no dijo mucho. Solo me susurró. «Gracias por estar». En su mirada no había derrota. Había fuerza. La fuerza de una mujer que decide reconstruirse aunque le tiemblen las piernas. Los días siguientes fueron una locura. Papeles, abogados, ajustes de rutina. Pero en medio de todo, yo estaba ahí. Ya no como la madre rechazada, ni como la abuela decorativa. Estaba como una verdadera columna. Y aunque el dolor era evidente, también lo era el amor. Ese amor que no busca controlar, sino sostener en silencio. Una tarde, mientras mi hija ordenaba cajas en su nuevo departamento, me dijo algo que se me quedó clavado. «Mamá, nunca te dije gracias por volver justo cuando más me perdía». Me detuve, la miré y entendí que este camino, por más duro que hubiera sido, nos había traído exactamente donde teníamos que estar. Porque a veces las tragedias no destruyen, despiertan. Y esta separación, por más triste que fuera, era también un acto de dignidad. Ella ya no quería vivir como espectadora. Quería ser autora de su propia historia. Con el paso de los días, empezamos a tener nuestras propias rutinas. Cada martes era Día de las Abuelas. Yo cocinaba, los niños hacían tarea en mi casa y Daniela podía descansar un rato. No eran eventos grandes, pero para mí eran regalos. Pequeños momentos de normalidad que nunca pensé volver a vivir. A veces salíamos al parque, otras íbamos al cine, y una vez incluso nos sentamos a ver álbumes viejos mientras comíamos pastel. Daniela se reía de sus peinados infantiles, y los niños escuchaban como si fuera un cuento. Y allí estaba yo, sentada entre generaciones, siendo parte de algo que una vez creí perdido para siempre. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a fluir con más armonía, recibí una llamada inesperada. Era Teresa. Su voz sonaba diferente, menos dura, casi arrepentida. «Necesito verte. No por mí, por mis nietos». Dudé en aceptar, pero algo en su tono me hizo entender que había algo más detrás. Le dije que sí, y colgué con el corazón latiendo rápido, porque sabía que ese encuentro podía abrir una nueva batalla o un inesperado acto de redención. Nos vimos en una cafetería discreta, la misma donde me había citado meses atrás. Pero esta vez el ambiente era otro. Teresa llegó sola, con el cabello más recogido y una expresión que no sabría si definir como cansancio o remordimiento. Se sentó sin rodeos y me dijo: «No voy a darte vueltas. He sido dura contigo. Te vi como una amenaza cuando en realidad tú solo estabas haciendo lo que yo no supe hacer, estar presente». Me quedé en silencio. No esperaba una disculpa tan frontal. «Mis nietos me preguntan por ti, te dibujan, te nombran. Yo misma lo veo. Has hecho más por ellos en este tiempo que lo que yo he hecho en años». Me estremecí. Por primera vez, la mujer que antes me señaló, ahora reconocía mi lugar. Le pregunté por qué me llamaba justo ahora, y su respuesta fue tan humana que me desarmó. «Tengo miedo de que me olviden, de que ya no me necesiten». Me quedé mirándola. Entendí que no era maldad lo que la había movido tantas veces. Era inseguridad.
esa que a veces nos hace atacar antes que quedarnos al margen. Le tomé la mano. No estamos en competencia, Teresa. Aquí hay suficiente amor para todos, si estamos dispuestas a compartirlo. Sus ojos se humedecieron, y en ese instante entendí que también ella había estado luchando su propia batalla. Acordamos algo que parecía imposible meses atrás: organizar juntas el cumpleaños de la nieta mayor. Una fiesta simple, en un parque donde todos pudieran estar, sin tensiones. Le propuse dividirnos las tareas y accedió. Y aunque noté que le costaba soltar el control, también vi que lo intentaba. Semanas después, la fiesta fue un éxito. Los niños corrían felices, los padres se reían y Daniela nos miraba a ambas como si no pudiera creer lo que veía. Incluso Samuel apareció un rato, saludó cordial y se sentó a observar desde lejos. Fue una de esas escenas que si alguien me lo hubiera contado antes, no habría creído jamás. Después del pastel, Daniela se acercó y me susurró: «Gracias por ser tú, por resistir, por perdonar y por quedarte». Me abrazó largo y supe que esas palabras no eran por la fiesta, eran por todo. Por el día que me gritó que no era parte de la familia, por los silencios que me rompieron, por las veces en que no supo cómo volver y también por las veces en que lo hizo. Porque el amor entre madre e hija, aunque se rompa, tiene una forma extraña de encontrar su camino de regreso. Esta noche al llegar a casa, me senté frente al espejo. Me miré como no lo hacía hace tiempo. No vi a una mujer vieja ni a una madre derrotada. Vi a alguien que había sobrevivido al abandono, que había rescatado su dignidad y que sin buscar venganza había recuperado su lugar. Me sonreí no por orgullo, sino por gratitud. Porque la vida, incluso después del desprecio, a veces te da una segunda oportunidad para amar sin miedo. Las semanas siguientes fluyeron con una paz que casi me asustaba. Daniela se mostraba más liviana, los niños más estables y hasta Teresa se comunicaba conmigo de vez en cuando. Un domingo incluso compartimos recetas. Nada espectacular, solo pequeñas señales de que algo en esa familia se había acomodado. Yo sabía que no todo estaba resuelto, pero también sabía que a veces lo importante no es que todo esté perfecto, sino que por fin empiece a sanar. Y justo cuando creí que mi historia con ellos ya había alcanzado su mejor versión, ocurrió algo que me hizo comprender cuán profundo era el amor que había sembrado. Mi nieta menor, la más calladita, la que siempre me miraba de lejos, un día me acercó con un cuaderno y me dijo: «Abuela, ¿me puedo leer algo?». Lo abrió y con voz temblorosa me leyó un poema que había escrito en la escuela. Era sobre la persona más valiente que conocía. Pensé que hablaría de su mamá, pero no. Era sobre mí. Y mientras la escuchaba, con su vocecita dulce diciendo que mi abuela me enseñó que siempre se puede volver a empezar, sentí que todas mis heridas, por fin, tenían sentido. El año siguiente comenzó con nuevos ritmos. Daniela, ya separada de Samuel, se enfocaba en su trabajo, en los niños y en sí misma. Había días en que la notaba cansada, sí, pero también mucho más clara. Yo estaba más presente que nunca, no solo como apoyo, sino como parte integral de esa nueva versión de su vida. Empecé a llevar y recoger a mis nietos del colegio, a ayudar con las tareas y a cocinar comidas que sabían a infancia. Lo que antes parecía lejano, ahora era parte de mi cotidianidad. Y en medio de todo me di cuenta de algo. Yo también estaba sanando. Un día Daniela me propuso algo que me tomó por sorpresa. «Mamá, quiero que vivas con nosotros. Ya no quiero que estés sola». Me quedé en silencio porque, si alguien me lo hubiera dicho un año atrás, habría pensado que era una burla cruel. Pero ahora era distinto. No había culpa ni obligación. Había amor, madurez y una verdadera invitación. Acepté con el corazón apretado, y unas semanas después me mudé a un cuarto pequeño pero acogedor, lleno de dibujos de los niños y detalles que mi hija eligió con cariño. Por primera vez me sentí en casa.
no por las paredes, sino por las miradas. La convivencia no fue perfecta, claro. A veces los ritmos no coincidían, los espacios se cruzaban y alguna que otra diferencia aparecía. Pero esta vez sabíamos cómo hablar, cómo pedir perdón, cómo ajustar. Daniela me pedía ayuda sin miedo a parecer débil. Yo le daba consejos sin imponer. Los niños aprendieron a vernos como equipo, y entre juegos, risas y tareas, formamos algo que parecía imposible después de todo lo vivido. Una nueva familia. Distinta, remendada sí, pero real. Y eso la hacía aún más fuerte. Un domingo cualquiera, estábamos organizando una tarde de películas cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta nos encontramos con Samuel. Traía una caja de juguetes y un gesto que no sabía si era de arrepentimiento o nostalgia. Saludó con respeto y luego pidió hablar con los niños. Daniela accedió. Mientras ellos jugaban en la sala, él y mi hija hablaron en la cocina. Yo no escuché, pero desde el comedor podía sentir la tensión. Al cabo de unos minutos se despidió y antes de salir me miró directamente. Gracias por cuidar de ellos. Fue todo lo que dijo, pero en su tono había rendición. No derrota, sino reconocimiento. Con el paso de los meses, Samuel se fue haciendo presente de manera esporádica, ya no como esposo, sino como padre que intenta estar. Y aunque entre él y yo nunca hubo cercanía, al menos había respeto. Teresa, por su parte, llamaba de vez en cuando para preguntar por los niños. Había entendido que el amor no se mide en apariciones grandiosas, sino en la constancia de los gestos pequeños. La rivalidad que alguna vez existió entre nosotras se fue diluyendo con los años, porque entendimos que al final todas queríamos lo mismo, que los niños no crecieran con los vacíos que nosotras tuvimos. Una tarde cualquiera, mientras colgaba ropa en el patio, mi nieta menor se me acercó y me preguntó: «Abuela, ¿tú siempre fuiste fuerte?». Me reí bajito. No supe cómo responder. Le dije: «No siempre, pero aprendí a hacerlo cuando no me quedó otra opción». Ella sintió como si entendiera más de lo que decía su edad, y se fue corriendo con su muñeca. Me quedé ahí, con el sol en la cara y las manos llenas de pinzas, pensando en todas las veces que quise rendirme y no lo hice, porque el amor de una madre, aún roto, sabe cómo reconstruirse a sí mismo. Y justo en medio de esa paz recién construida, recibí una carta. No era una factura ni una invitación. Era un sobre sellado, sin remitente, con una letra elegante que no reconocí. Al abrirla, mis manos temblaron porque el contenido iba a remover todo de nuevo. La carta estaba firmada por una abogada. En su interior se informaba que mi difunto esposo, el padre de Daniela, había dejado un seguro de vida cuyo monto nunca fue reclamado y cuyo beneficiario original era yo. Por alguna razón administrativa, el aviso se había perdido entre trámites y años, y ahora me informaban que si no presentaba mis documentos en un plazo determinado, el monto sería absorbido por un fondo estatal. Me quedé paralizada. El monto era significativo. No era una fortuna, pero sí lo suficiente como para cambiar algunas cosas. Más allá del dinero, sentí una mezcla de emociones. Era como si la vida me dijera que aún quedaban cosas por cerrar. Le conté a Daniela, esperando su reacción. No quería que pensara que aquello iba a cambiar algo entre nosotras, pero su respuesta me sorprendió. Me abrazó y dijo: «Quizás es lo que papá no supo darte en vida, pero quiso que tuvieras el final». Su ternura me hizo llorar, porque durante mucho tiempo sentí que él había sido indiferente conmigo. Ahora no podía asegurar si había cambiado en sus últimos días o si simplemente quiso hacer algo correcto antes de partir. Pero en el fondo, lo que importaba era que ese gesto me cerraba una herida antigua. Con ese dinero, decidí hacer algo simbólico. Arreglé mi antigua casa, la que había estado descuidada desde que me mudé, pero no para volver a vivir allí, sino para convertirla en un pequeño espacio para madres mayores en situación vulnerable. Lo llamé Raíces. Era modesto, pero real. Un lugar donde mujeres como yo pudieran ir a tomar un café, compartir una charla
llorar sin culpa y reír sin miedo. Daniela me ayudó con la gestión, y cuando lo inauguramos, rodeadas de otras mujeres que también tenían historias rotas, supe que todo ese dolor que alguna vez me dejó en la calle emocionalmente, hoy tenía un propósito. Raíces empezó a crecer por recomendación boca a boca. Mujeres mayores llegaban tímidas, muchas cargando mochilas invisibles de abandono, desprecio o indiferencia. Yo no era psicóloga ni experta en nada, solo las escuchaba, las abrazaba y les decía que no estaban solas. Un día una de ellas me dijo, «¿Sabes, Elena? Tú no sanaste solo tu historia, sanaste la de muchas que ni siquiera conocías». Me fui a casa ese día con el alma llena, porque entendí que el dolor no nos define, pero sí puede guiarnos hacia un propósito más grande. Mis nietos iban a veces a Raíces, llevaban galletas, hacían dibujos, acompañaban a las señoras. Uno de ellos me dijo una vez, «Abuela, cuando sea grande quiero ayudar a las personas como tú lo haces». Y se me salieron las lágrimas, porque ese era el legado que yo quería dejar. No el del dinero, no el de las cosas, sino el de la compasión que atraviesa generaciones. Y todo eso nació de una frase cruel, un día triste, una puerta que me fue cerrada, y que hoy, gracias al amor y al tiempo, se había transformado en un hogar abierto. Una noche, mientras Daniela y yo caminábamos por el jardín, me tomó de la mano y me dijo, «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá? Que te levantaste sola, pero nunca lo hiciste desde el odio. Siempre volviste con amor». Yo la miré y con los ojos brillantes le respondí, «Porque te fuiste, pero volviste». Y eso me dio fuerza para volver yo también. Nos abrazamos bajo las luces cálidas del patio y supe que aunque nunca podríamos borrar lo que pasó, habíamos escrito algo mucho más fuerte, la historia de cómo una madre y una hija vuelven a elegirse. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en mi cama, miré al techo y dije en voz baja, «Gracias, vida, por no dejarme rendir, porque entendí que aunque me echaron, me humillaron y me hicieron sentir invisible, hoy era yo quien sostenía una familia, y no desde la rabia, sino desde el amor que jamás pedí de rodillas, desde el amor que volvió cuando aprendí a dármelo primero». Un día cualquiera, mientras preparaba el café de la tarde en Raíces, una señora nueva cruzó la puerta. Iba bien vestida, pero con la mirada rota. Me acerqué a ella con una sonrisa y le dije, «Bienvenida». Se presentó como Clara, y al poco tiempo su historia salió a flote. Tenía 3 hijos, ninguno la visitaba, y vivía sola desde hacía 5 años. Había venido al centro por recomendación de una vecina. Mientras hablábamos, vi en sus ojos algo que reconocía, ese dolor silencioso de las madres que vieron todo y se quedaron con las manos vacías. Le ofrecí café, la senté junto a otras mujeres y en cuestión de minutos ya no estaba sola. Ese mismo día, Clara me tomó de la mano al despedirse y dijo, «Elena, tu historia me salvó de la idea de desaparecer». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me fui a casa pensando que, si solo una vida encontraba luz gracias a mi camino, todo lo vivido había valido la pena. Pero con los días, entendí que eran decenas, quizás cientos, mujeres que encontraban consuelo en otras, en mí, en esa pequeña casa con alma grande. Y aunque a veces me sentía cansada, cada sonrisa, cada abrazo, cada testimonio, era un recordatorio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Mientras Raíces crecía, también lo hacía la relación con Daniela. Habíamos dejado de hablar solo como madre e hija. Ahora éramos amigas, aliadas, cómplices. Ella me contaba sus sueños, yo mis temores, y juntas reíamos de cosas que antes nos dolían. Me acompañó incluso a entrevistas de radio local, donde contábamos la historia de cómo surgió el centro. Un día, mientras salíamos de una emisora, me abrazó y dijo, «Gracias por enseñarme que se puede florecer después del abandono». Yo no dije nada, solo la abracé más fuerte, porque en ese instante supe que el amor que alguna vez se rompió había vuelto aún más profundo. Pero la vida, que siempre pone pruebas nuevas cuando menos las esperas, nos sorprendió con una noticia que cambió el rumbo de todo. Daniela se enfermó. Al principio parecía una gripe, luego se convirtió en algo más serio. Cansancio extremo, dolores que no cedían, fiebre sin razón.
Tras varios estudios, llegó el diagnóstico: una enfermedad autoinmune que requeriría tratamientos largos, cambios de vida y muchísima fortaleza. Me sentí caer. No quería verla pasar por eso. No a ella, no después de todo lo que ya habíamos vivido. Pero como siempre, decidí no derrumbarme. Ella me necesitaba entera. Los niños se preocuparon. Intentamos mantenerlos tranquilos, explicarles todo con delicadeza. Yo volví a ocupar un lugar que conocía muy bien, el de la madre protectora. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con las tareas y también contenía. Daniela, aunque débil, no perdía el ánimo. Un día, mientras le acomodaba las cobijas en su cama, me dijo: «Mamá, ahora entiendo todo. Tenías que volver, porque hoy no podría hacerlo sin ti». Y me quebré, porque esas palabras, simples pero honestas, eran todo lo que necesitaba para seguir firme, sin miedo, sin pausa. En esos días oscuros, la casa se llenó de luz. No de lámparas, sino de amor. Vecinos que traían comida, mujeres de raíces que dejaban cartas de aliento, incluso Teresa, que, a pesar de su orgullo, llamó para ofrecer ayuda. Y mientras la vida nos enfrentaba a esta nueva batalla, también nos mostraba que ya no estábamos solas. Lo que alguna vez fue fragmentado, hoy era una red de manos dispuestas a sostenernos. Una tarde, sentadas en el patio mientras tomábamos té, Daniela me miró y dijo: «Mamá, si algo me pasa, quiero que tú sigas adelante, no te detengas». Le respondí con ternura pero con firmeza: «Nada te va a pasar, hija. Vamos a salir juntas de esta, porque tú eres la razón por la que volví y ahora yo soy la razón por la que tú vas a resistir». Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer, porque a veces no hacen falta palabras para prometerse algo eterno. Solo hace falta estar, sin soltarse. Pasaron los meses y aunque hubo recaídas, tratamientos y lágrimas, Daniela comenzó a estabilizarse. El cuerpo todavía mostraba señales de debilidad, pero su espíritu, ese se volvió invencible. Asistía a las consultas con una libreta donde anotaba todo. Preguntaba con determinación y jamás permitió que los niños la vieran vencida. Yo estaba a su lado en cada cita, tomándole la mano, hablándole bajito para calmar su ansiedad. Y cada vez que la veía luchar con dignidad pensaba: esta es mi hija, la misma que un día me echó y que ahora con todo su dolor me enseña lo que es el coraje. Una tarde de otoño, Daniela organizó algo especial. Quiso ir con los niños a Raíces y contar su versión de nuestra historia. Al principio dudé. ¿Y si se quebraba? ¿Y si no encontraba las palabras? Pero ella me miró y dijo: «Mamá, quiero que otras mujeres escuchen esto de mí. Quiero que sepan que a veces una hija se equivoca, pero también puede volver». Esa tarde, frente a un grupo de abuelas con historias llenas de cicatrices, mi hija habló con una paz que solo da el arrepentimiento sanado. Y al final todas la aplaudieron de pie. Yo lloré en silencio, sabiendo que ese día algo se cerró y algo más se abrió. A partir de entonces, Daniela se convirtió en una especie de referente para muchas mujeres jóvenes que pasaban por Raíces, no como una figura perfecta, sino como alguien que había cometido errores, sí, pero que también había tenido el valor de repararlos. Mi mamá me enseñó que el amor no se mendiga, pero tampoco se guarda rencor, decía en los talleres. Y con cada palabra suya más me convencía de que nuestra historia, tan dolorosa y tan humana, tenía que ser contada una y otra vez. Un día recibimos una invitación inesperada. Una cadena de televisión local quería hacer un reportaje sobre el centro, sobre nuestra historia. Dudamos, no por vergüenza, sino por temor a la exposición, pero tras pensarlo accedimos. La grabación se hizo en la casa, entre risas, anécdotas, fotos antiguas y hasta dibujos de los niños. Cuando se emitió, el impacto fue inmediato. Recibimos mensajes de todo el país. Mujeres mayores, jóvenes, madres, hijas, todas tocadas por algo en lo que habíamos vivido. Y fue ahí cuando entendimos que nuestro dolor había sanado, al convertirse en puente para otras. Daniela, en uno de esos mensajes públicos que publicó en redes, escribió:
Un día le dije a mi madre que ya no era parte de mi familia. Me fui, destrozada. Pero también volví. Volví por mí, por mis nietos, por todas ustedes. Yo hoy sé que el amor no se exige, se siembra. Y cuando se cuida, cuando se riega con paciencia y perdón, florece hasta en el terreno más árido. Yo guardé ese mensaje en papel. Lo imprimí y lo pegué dentro del ropero, porque no quería olvidarlo nunca, no por vanidad, sino porque cada palabra era un testimonio del milagro cotidiano que habíamos vivido juntas, el milagro de reconstruir un vínculo cuando parecía irrecuperable. Las cosas con el tiempo tomaron un ritmo sereno. Daniela recuperó gran parte de su salud, los niños crecían fuertes y empáticos, y Raíces ya no era un centro, era un hogar comunitario. Ahí se celebraban cumpleaños, se hacían talleres, se tejían lazos que trascendían el abandono. Y cada vez que una nueva mujer cruzaba la puerta con la mirada baja, yo me acercaba y le decía lo mismo que le dije a Clara el primer día. No estás sola. Y no importa lo que te hayan hecho creer, aquí sí hay un lugar para ti. Una noche ya tarde, sentada en el comedor, observé las fotos colgadas en la pared. Allí estaban mis nietos, mi hija, incluso Teresa en una de las celebraciones. Me vi a mí misma en todas esas imágenes, no como la mujer que fue rechazada, sino como la mujer que se quedó, que resistió, que no dejó que el odio le apagara el alma. Me serví una taza de té, miré al cielo por la ventana y murmuré: gracias por no dejarme rendirme cuando más sola me sentí. Porque esa noche entendí algo profundo. No importa cuántas veces te echen, si tú eliges quedarte contigo misma, ya nadie puede sacarte de tu lugar. Un año después de aquel primer reencuentro, Raíces celebró su aniversario. La casa se llenó de flores, fotos, comida casera, música suave y muchas mujeres emocionadas. Yo me detuve frente a la puerta unos segundos, en silencio, respirando profundo. Todo lo que había nacido de la tristeza más honda ahora florecía en alegría compartida. Daniela me abrazó fuerte al llegar y los niños corrían entre mesas como si ese lugar siempre hubiera sido parte de sus vidas. La celebración no era solo por el centro, era por cada historia de dignidad recuperada, por cada mujer que, como yo, alguna vez creyó que su historia había terminado, cuando en realidad apenas estaba empezando. Entre los discursos me pidieron que dijera unas palabras. Al principio dudé, pero luego respiré profundo, tomé el micrófono y hablé desde el alma. Hace un tiempo, alguien a quien amo me dijo que ya no era parte de mi familia. Me fui, destrozada. Pero también volví. Volví por mí, por mis nietos, por todas ustedes. Yo hoy sé que el amor no se exige, se siembra. Y cuando se cuida, cuando se riega con paciencia y perdón, florece hasta en el terreno más árido. Hubo aplausos, lágrimas y sobre todo ese silencio hermoso que solo aparece cuando el corazón se siente profundamente tocado. No era una historia de venganza, era una historia de renacimiento. Entre el público vi rostros que no conocía. Una mujer joven me miraba con los ojos húmedos, abrazada a una señora mayor. Al terminar, se me acercaron. «Ella es mi madre», dijo la joven, «y gracias a su historia hoy estamos aquí, juntas». Abrazamos sin decir nada, porque las palabras ya no eran necesarias. Había algo más fuerte en ese instante, la certeza de que el amor, incluso roto, incluso negado, puede ser reconstruido si hay valor de mirarse de nuevo. Y ese día confirmé que lo que había empezado como una tragedia familiar se había convertido en una cadena de reconciliaciones silenciosas. Unas semanas después, Daniela me propuso algo que me dejó sin habla: escribir juntas un libro. Mamá, nuestra historia puede ayudar a muchas más mujeres, pero contada con detalles, con el alma.
Dudé, no por miedo a contar lo vivido, sino por exponer tanto. Pero ella me convenció con una frase. A veces, el dolor escrito deja de doler y empieza a curar a otros. Así que comenzamos. Cada tarde nos sentábamos con un té, repasábamos los días buenos y los días oscuros, reíamos, llorábamos y escribíamos. No era solo un libro, era nuestro puente final, el cierre perfecto de un ciclo, una ofrenda a todas las que alguna vez fueron echadas, pero nunca vencidas. Mientras escribíamos, descubrimos cosas que no habíamos hablado antes. Daniela me confesó cuánto miedo le había dado parecerse a Teresa, y yo le confesé que durante mucho tiempo pensé que ya no era necesaria para nadie. Escribir era como abrir cajones antiguos del alma, pero al final de cada sesión nos sentíamos más ligeras, más unidas, más completas, como si la vida nos hubiera estado esperando justo ahí entre las páginas de una historia que ahora podía sanar a otras madres e hijas. Cuando terminamos el borrador, Daniela lo imprimió y me lo entregó como regalo de cumpleaños. En la dedicatoria escribió: a mi madre, que se quedó sin lugar por un tiempo, pero que hoy es el centro de mi mundo. Lo abracé fuerte. No sabía si llorar o reír. Era el reconocimiento más puro que podía haber recibido. No por vanidad, sino porque era la confirmación de que todo, absolutamente todo había valido la pena. Y entonces lo supe. Supe que la vida me había devuelto más de lo que me había quitado, porque no solo recuperé a mi hija, recuperé a mí misma. Y en ese proceso, sembré raíces que ahora sostenían a muchas más. Ya no era solo madre o abuela, era un faro, una voz, un abrazo para quien llegaba rota. Y todo empezó el día que me echaron de una casa, pero no del amor. El libro fue publicado con el título La que se quedó de pie. No imaginamos que se volviera tan popular, no porque buscáramos fama, sino porque tocaba una herida colectiva. Madres, abuelas, mujeres que habían sido despojadas de su lugar, comenzaron a escribirnos, a buscarnos, a compartir sus historias. Recibimos cartas desde pueblos lejanos, desde otros países, algunas con palabras duras, otras con gratitud profunda, y muchas veces al leerlas, Daniela y yo nos mirábamos y decíamos: todo empezó con un portazo. Y sí, porque aquel rechazo, tan cruel y tan frío, había sido el inicio de algo infinitamente más grande que nosotras mismas. Un día cualquiera, llegó una invitación formal desde una universidad. Querían que contáramos nuestra experiencia en una charla sobre reconstrucción familiar. Aceptamos, y al subir al escenario vi a mi hija nerviosa. Le tomé la mano, le sonreí y le dije: solo habla como lo haces cuando estamos en casa. Ella asintió y comenzó. Su voz temblaba al principio, pero luego fue creciendo, segura, cálida. Cuando terminó, los aplausos no paraban. En ese auditorio, muchas madres lloraban en silencio, muchas hijas también. Y mientras yo hablaba después, sentí una certeza inquebrantable. Las historias reales, contadas con verdad, tienen el poder de unir lo que parecía irremediablemente roto. Esa noche, al volver a casa, Daniela me regaló algo más valioso que cualquier joya. Era una pequeña cajita de madera con una carta dentro. Decía: mamá, perdóname por no haber visto antes el valor de tu presencia. Me dolía mi vida y quise hacerte parte de ese dolor. Hoy entiendo que nunca me echaste tú. Fui yo la que se fue. Y aún así, cuando más lo necesité, volviste. Gracias por esperarme. Gracias por no rendirte. Me quebré. Lloré con un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de alivio, porque esas palabras curaban incluso las grietas que ya creía sanadas. Los años siguieron pasando, pero nunca nos alejamos más. Daniela se convirtió en una mujer fuerte, amorosa, defensora del respeto por las mujeres mayores. Mis nietos crecieron con la certeza de que la vejez no es un estorbo, sino una fuente de sabiduría.
Raíces se expandió a otras ciudades y un grupo de mujeres jóvenes incluso ofreció abrir nuevas sedes. Yo, desde mi pequeño espacio, seguía recibiendo, abrazando, escuchando. Y cada vez que una nueva historia comenzaba con un «me echaron», yo respondía con firmeza: «Aquí sí hay un lugar para ti. Aquí nadie te quita el derecho a ser amada». En una entrevista reciente me preguntaron si había perdonado del todo a Daniela. Me quedé en silencio unos segundos. Luego dije: el perdón no es olvidar, es decidir amar otra vez. Y sí, la he perdonado, no porque me lo haya pedido, sino porque el amor que volvió lo hizo más fuerte que nunca. El periodista se quedó en silencio, y yo supe que al decirlo en voz alta, también me lo repetí a mí misma, como un juramento cumplido. Hoy, cuando me miro al espejo, veo arrugas, sí, pero también veo historia. Cada surco es una batalla que gané. Cada línea, una prueba de que resistí. Y aunque mi cuerpo ya no tiene la misma energía que antes, mi alma nunca fue más joven, porque está en paz, porque todo lo que me quitaron lo reconstruí, no desde el rencor, sino desde la dignidad, porque esa es la lección más grande de esta historia. Una mujer que se ama a sí misma ya nunca vuelve a estar sola. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez fuiste rechazada, humillada o expulsada del lugar que tú misma ayudaste a construir, quiero que recuerdes algo. Tu valor no depende de quién te reciba, sino de que tú nunca dejes de recibirte a ti misma. Porque a veces perderlo todo es lo que te permite encontrarte por fin. Y como yo aprendí, incluso cuando una hija te dice que ya no perteneces, puedes volver, florecer y dejar una huella que cambie el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes pasar. Dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte más relatos reales que sanan, inspiran y transforman. Tu apoyo le da voz a quienes alguna vez fueron silenciadas. Porque aquí siempre habrá un lugar para ti. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia.